Ser Podcast. Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recordar un disco mítico del rock español, una anomalía comercial que tuvo un éxito enorme y que llegó de la mano de una banda de hermanas que cantaban en inglés. Esta semana recordamos Devil Came to Me, la obra cumbre de Dover, un álbum que recorremos de la mano de nuestro compañero Carlos Cano y con los reportajes de Lucía Taboada. Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal. A mediados de los años 90 surgió una banda en España que no ha tenido réplica ni tampoco precedente. Una banda especial, diferente, salvaje, exitosa y femenina. Una banda comandada por dos hermanas de Madrid. Hoy dedicamos el Sofá Sonoro a Dover. Empezamos. Parece que han pasado 2 vidas desde aquella irrupción de Dover con su segundo disco. España y la música en España han cambiado mucho. En algunas cosas para mejor, en otras para peor. La España de Dover era una España en la que los bares no tenían hora de cierre, en la que las salas no cobraban a los grupos por tocar. También era un país más machista y con más techos de cristal. Las hermanas Llanos rompieron algunos. Se subían al escenario, nos daban un beso a Cristina o a mí, o un abrazo, mientras estábamos tocando, y se tiraban. Se subían, nos daban un abrazo, un beso y se tiraban. Hoy queremos recordar el eterno Devil Came to Me, pero me parece oportuno que para este viaje Lucía Taboada nos cuente cosas que sucedieron aquel año en España. Uno siempre recuerda dónde estaba cuando se enteró de un suceso relevante de la historia, pues hay varios momentos del verano de 1997 que siempre recordaremos. La liberación de Ortega Lara, tras 532 días secuestrado en un zulo de 3 metros. Según fuentes del Ministerio del Interior que han confirmado a la cadena SER, la liberación de José Antonio Ortega Lara. O tan solo 10 días después, el secuestro por parte de ETA de Miguel Ángel Blanco. Tiene un tiro en la cabeza, pero todavía nos cabe la esperanza. No está confirmado si ha muerto o sigue con un hilo de vida. Y su asesinato cruel aquel 13 de julio. Otra imagen, la de un coche estrellado, destrozado, en el pilar número 13 del túnel del Puente de Alma de París. Nosotros somos hoy una nación en estado de shock, en duelo y desgarrada por una muerte profundamente dolorosa. En agosto de 1997 moría también Diana de Gales, Lady Di. Fue un verano de consternación, pero la cultura, como siempre, nos dio ese año el respiro necesario, desde Bilbao con la inauguración del Museo Guggenheim, pasando por el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Con la primera edición del libro Harry Potter y la Piedra Filosofal, hasta el helado océano Atlántico frente a las costas de Terranova. Con el estreno de Titanic, James Cameron cambió para siempre la forma de mirar los naufragios en la gran pantalla.
Así estaba España a finales de los años 90, cuando empezamos a sentir que éramos parte de Europa y a dejar atrás un pasado que musicalmente había sido muy diferente. Devil Came to Me fue un bombazo inesperado porque llegó de una banda nueva, de una banda de grunge que cantaba en inglés y que estaba comandada por dos mujeres. Carlos Cano, compañero de Gastroser y de Fuego Chinchetas, era uno de esos adolescentes que se engancharon a Dover, que sangraron por Dover y que hoy viene a recorrer ese disco con nosotros. ¿Qué tiene este álbum para ti, Carlos? Hola, Alfonso. Pues la verdad es que es un disco que sobre todo me trae muchos recuerdos, un discazo, por supuesto. Yo recuerdo que lo canté y lo salté y lo bailé mucho ese verano, el verano del 97. Además de Blur y Oasis, también sonaba mucho en España Escape, sonaba Celtas Cortos, sonaba Extremoduro, era un poco esa época, ¿no? Y Dover, por supuesto. Yo creo que para mucha gente fue el descubrimiento de que en España se podía hacer otro tipo de música, una música con la que yo flipaba, lo mismo que con el Song 2 de Blur, por ejemplo, que había salido solo 2 semanas antes que el Devil Came to Me. Me dejas loco con ese dato, porque en mi cabeza ocupan lugares muy, muy diferentes. Pues salieron prácticamente a la vez. En fin, yo con ese tipo de música, con tanta guitarra y esa derroche, ¿no?, de adrenalina, pues prácticamente entraba en trance y realmente una vez sí me volví prácticamente loco. Decías tú que yo había sangrado por Dover, pues efectivamente una vez estando en primera fila de un concierto suyo en las Fiestas del Pilar en Zaragoza, me vine arriba, me di la vuelta, reté a todo el público de forma poco delicada, vamos a decirlo así, a que vinieran, y vinieron y me pasé el resto del concierto intentando que el labio dejara de sangrar. Pero bueno, la verdad es que escucho esas canciones ahora y se me contrae todo el cuerpo, o sea, me siguen emocionando y no era el único, además. Me ha pasado muy bien recorriendo este disco, buceando en mis recuerdos y mi memoria también con él, pero viendo la historia un poco de la formación, me parece que hay muchas historias interesantes aquí. ¿De dónde viene la banda? ¿Cómo surge? ¿No? Porque son preguntas. Esto tiene que ver con un anuncio buscando músicos que pusieron las hermanas Llanos. Sí, la banda la monta Cristina, la vocalista, en el año 92, Cristina Llanos, pero al principio, bueno, les cuesta un poco, ¿no? Efectivamente ella pone un anuncio buscando músicos y ya es un poco después cuando se une su hermana mayor, Amparo, que la cosa empieza a funcionar. En esa época las dos trabajaban en la tienda de ropa que su madre tenía en Majadahonda y de hecho Dover era una marca de ropa que ellas vendían, una marca catalana que vendían en la tienda, de ahí cogieron el nombre. Y bueno, luego una curiosidad, todas las canciones de Dover las firman a medias como C. Llanos y A. Llanos. Hay canciones que son de Cristina, otras que son de Amparo, mitad y mitad más o menos, pero al final siempre las acababan juntas y por eso firmaron todo juntas. Y recuerdo gente que iba de peregrinaje, ¿no?, a la tienda de Majadahonda de la madre a ver si las encontraba ahí en ese momento fan que tuvieron las hermanas Llanos. Muchos olvidamos que hubo un disco previo a Devil Came to Me. ¿Qué opinión te merece su debut, ese Sister 1995? Llega unos años antes. Sí. Y volviendo a escucharlo, no sé, ¿qué sensación te ha dejado, Carlos? Pues salió 2 años antes y al escucharlo parece una especie de ensayo general del Devil Came to Me, ¿no? Porque ves muchas cosas que luego desarrollan y que mejoran en su segundo disco. Este Sister estuvo autofinanciado por la banda, de hecho fue Amparo concretamente la que lo pagó, porque es la que en ese momento podía permitírselo, y bueno, se lo llevaron a la discográfica ya terminado. Me gusta mucho que se nota todavía algo de punk californiano, un poco al estilo Green Day, al estilo Offspring, que luego se fueron distanciando de eso y se acercaron más al grunge, ¿no? En Devil Came to Me es mucho más Nirvana, pero en el primer disco hay melodías que son muy, muy de ese estilo y eso me gusta, antes de que se fueran o de que enfocaran su mirada hacia Seattle ya definitivamente. Ahí ya anticipaban cosas que exploraron en su segundo trabajo, como la energía de temas como Stumble. Tell me what should I have done?
fuerza de Dover, ya presente en su disco de debut, trabajo que muchos descubrimos después de Devil Came to Me, porque en su día tuvo un recorrido menor. Es verdad que circulaban casetes de Devil Came to Me también, que eran como un tesoro para aquellos que éramos chavales entonces. Y mirando ahora a nuestro disco de hoy, Carlos, ¿de qué tratan estas canciones? Son canciones escritas en inglés, en parte porque son herederas de esos grupos que influían y que adoraban las hermanas Llanos. Sí, al final en las letras se refleja un momento de tensión, de estar conociendo a gente, un poco existencial. Curiosamente hay algunas referencias bíblicas, ¿no? Desde el demonio hasta Judas, también climáticas, ¿no? En algún momento hablan del invierno, hablan de la lluvia, pero sobre todo es ese momento en el que te están pasando muchas cosas, tienes muchas emociones, hay mucha rabia, ¿no? De alguna manera se genera todo ese ambiente. Pero hablando con Amparo sobre este disco, me ha contado algo interesante sobre las letras. En el caso de Chris, siempre los títulos de las canciones tienen que ver con lo que ella esté contando, de dónde salga esa letra. En mi caso, el título para mí era otra cosa creativa distinta siempre. Entonces, Lolly Jackson no habla de una Lolly Jackson, y La monja mellada no habla de una monja mellada, y King George no habla del King George. Muchas de las canciones del disco, Carlos, las compuso Cristina en el baño de casa de sus padres en Madrid, un lugar, el baño poco habitual, pero que ha dejado grandes canciones en la historia del rock en España. Manolo García también compuso Insurrección en el baño del estudio en el que grabaron Enemigos de lo ajeno, como nos contó Arantxa Moreno en el episodio que dedicamos al último de la fila. Pero volviendo a este Devil Came to Me, ¿qué te gusta más de la forma de componer, de escribir de Dover? Bueno, pues básicamente la sensación de que tienen un pie puesto en el rock duro y otro en el pop, ¿no? Con estribillos súper pegadizos. Son capaces de captar la fuerza y la rabia, pero nos la presentan en cómodas canciones de 3 o 4 minutos que nos hacen vibrar. Eso es lo que más me gusta. Otro de los himnos del disco es Serenade, que tomó forma en el estudio después de que Cristina llegase un día con el estribillo registrado en una grabadora y que todos alucinasen. Una de las cosas que te han contado Amparo tiene que ver con esa mezcla que casi tuvo lugar entre las dos grandes canciones de este disco. Un fin de semana que dijimos, a ver, ¿tú qué tienes? Pues mira, yo tengo Cristianía, la estrofa y el punto del Serenade. ¿Y tú qué tienes? Pues yo tengo esto y enseñé la estrofa del Quinto Mí. Intentamos hacer ahí un bodrio. En plan de, venga, vamos a hacer una canción porque las navidades entrábamos a grabar en enero y nos faltaban todavía 4 canciones o 5. Y Cristina apareció al día siguiente. A ver qué te parece ese estribillo. Le puso el estribillo de Serenade y recuerdo, lo puso en acústico, así grabado en bajito, que se me pusieron los pelos de los brazos de punta y nos pusimos a ensayar Devil Came to Me y igual fue un escalofrío cuando empezamos a tocar. Seguimos en nuestro viaje por Devil Came to Me, un álbum extraño, cero pretencioso y lleno de rabia, que causó un terremoto inesperado, en parte, Carlos, porque hacían rock, porque cantaban inglés, pero también porque sale de un sello independiente como Subterfuge, que se cansó de vender copias de este disco y que fue un empujón muy grande para ellos. Sí, totalmente. Subterfuge es un sello clave para entender la música española de los últimos 30 años y Dover fue su primer éxito en mayúsculas, yo creo que el mayor de todos, en realidad. Antes ya habían triunfado bastante con Australian Blonde, ¿no? Y esa famosa canción de Chup Chup, pero Devil Came to Me vendió muchísimo
más de 800.000 copias, ahora que se cuenta de forma un poco distinta, ¿no? Con el digital, pues están ya rondando el 1.000.000 seguramente. Y no solo eso, es que la canción Devil Came to Me tiene más de 20 millones de escuchas en Spotify, y eso que Spotify se fundó 10 años después de que saliera este disco. Eso demuestra el recorrido que ha tenido esta banda y estas canciones. Totalmente. Tantos años después. Y ese éxito, Carlos, dio pie a una oleada de grupos que cantaban en inglés, ¿no? Toda banda que provoca un terremoto como esto tiene luego secuelas, ¿no? Claro, Dover no fueron los primeros, ya estaban ahí Australian Blonde, ¿no? Y en esa época pues también Sexy Sadie, Undershakers, The Unfinished Sympathy. Luego vinieron otros que han tenido un recorrido más largo, ¿no? Como Sunday Drivers, como Love of Lesbian, que empezaron cantando en inglés, o Mishima, que luego se pasaron al catalán, o Sidonie, que también se pasaron al castellano. Todos estos grupos cantaban en inglés al principio, y muchos otros que se han quedado por el camino. Al tema del inglés, que era algo muy recurrente en la época, que se preguntaba a todas las bandas que cantaban en inglés por qué el tema del inglés. De Dover, lo que a mí me llama más la atención es la potencia del grupo con sus melodías, que eran vigorosas, pegadizas y también muy directas. Seguimos con nuestro viaje por Devil Came to Me, viaje que estamos haciendo en compañía de Carlos Cano, que ha venido bien armado con los cortes de Amparo para darle más perspectiva al tiempo que ha pasado desde la edición de Devil Came to Me. Mirando el sonido del disco, Carlos, ¿qué te llama más la atención de tantos años después? Pues sobre todo una sensación de que no hay tanta diferencia entre Dover y Nirvana. Han pasado muchos años y igual hay gente que dice, pero este loco, ¿qué está diciendo, no? Jolín, yo escucho el disco y me parece buenísimo. La verdad es que me da la sensación de que si hubiesen tenido la oportunidad de editar esto en Estados Unidos con una promoción a la altura, no estaríamos hablando de una de las bandas más importantes del rock en España. Estaríamos hablando de una de las bandas más importantes del rock. Y ya está. No sé si tú piensas lo mismo, pero a mí me parece un discazo. Hombre, la diferencia quizás también en los tiempos, ¿no? Mientras que Nirvana estaba a finales de los 80, principios de los 90, esta es una secuela de Nirvana, y de ahí también la influencia que tuvo en ese sonido, en el grunge, una banda y otra. Pero sí que quizás hubiera tenido un recorrido fuera, que lo tuvo, pero que podría haber sido mucho mayor en estos tiempos en los que los grupos españoles tienen más ascendencia en el mercado internacional, ¿no? Totalmente, y de hecho estuvieron a punto de salir también al mercado de Estados Unidos. Sellos de Seattle y tal habían intentado un poco negociar con Carlos Galán pues para licenciar el Devil, pero no sé qué pasó ahí, que no prosperó, y lo mismo pasó cuando estábamos en EMI. Pues ya las cosas se complican. Ya si es un sello pequeño ya no quieren, si es una multinacional norteamericana, de hecho Capitol en Norteamérica pues intentó EMI intentó que nos editaran el disco, pero Capitol exigió que nos metieran en Virgin, que era un subsello de Capitol en América, y que volviéramos a grabar entero el Late at Night, que les parecía muy crudo el disco como estaba así, que querían hacer una cosa pues más suave y más
con un sonido mejor y tal. Y como éramos así de punkis y de tal, pues dijimos que no. Es curioso ese rechazo, ¿no? Al no aceptar la condición, Carlos, de haber dado ese paso, de haber editado el disco en Estados Unidos. Quizá la historia de la banda hubiera sido diferente, pero también estaban quizás un poco sobrepasados con el salto que había supuesto del primer disco a el impacto que había tenido de repente de llenar pabellones en España, a verse con posibilidades de grabar el disco fuera, de editar el disco fuera. Todo eso igual es algo que sobrepasó mucho las hermanas en un periodo muy corto, ¿no? Claro, yo creo que todos hemos tomado decisiones cuando teníamos 20 y pocos que luego hemos pensado que quizá hubiera sido mejor tirar por otro camino, ¿no? Pero en todo caso, Dover, que es un grupo que con los años mucha gente les han acusado de ser un poco vendidos por el giro estilístico que tuvieron después y demás. Ostras, en ese momento tuvieron una determinación, ¿no? Y una defensa de sus valores y de sus principios que yo creo que es interesante conocer. Seguimos con este viaje por el Devil Came to Me. Este es un disco, Carlos, que ha envejecido bien, cosa que no esperaba tanto cuando volví a escucharlo para preparar el programa. Es un álbum que tiene unas influencias marcadas, pero también muy bien asimiladas, y que tiene una historia curiosa, cómo se va gestando, ¿no? ¿Dónde se graba el álbum y cómo fue ese proceso? Porque este es un disco que hay varias leyendas alrededor, unas que se hizo por un puñado de pesetas de la época, otras que se grabó con jornadas laborales entre medias. ¿Qué hay detrás de todo eso? Pues yo había leído, supongo que tú también, que el disco costó 80.000 pesetas, que son pues ahora unos 500 euros. Amparo Llanos me dijo que no, que en realidad costó 1 millón de pesetas más o menos, que lo puso Subterfuge, Carlos Galán, y que bueno, se grabó en los estudios madrileños Infinity, unos estudios donde también se han grabado discos de La Cabra Mecánica, de José L. Santiago o de Pink Noise, entre otros grupos, ¿no? Y allí es donde solían grabar en esa época pues también todos los grupos de Subterfuge, entre otras cosas porque se entendían muy bien con el técnico, pero el disco de Dover es un disco autoproducido por las hermanas Llanos. Ahí se nota, ¿no? El poder de decisión de queremos hacerlo a nuestra manera. Estamos con un sello independiente y eso igual es algo que no lo hubieran permitido, ¿no? Pues si hubieran estado en una multinacional, una banda que estaba empezando. Y es otra cosa que me llama la atención, es que para entonces mantenían sus trabajos fuera de la música, y eso les condiciona la forma de grabar porque tienen complicado coincidir los cuatro en el estudio. Claro, sí. Con el disco Sister sí que habían empezado a notar en algunos conciertos porque iba bastante público y habían tenido algún bolo importante. De hecho, la revista Mundo Sonoro ya situó Sister entre los mejores discos del año 95, pero en ventas fue un absoluto desastre. Vendieron poquísimo, no se podían ganar la vida todavía con la música y, como decías, pues tuvieron que grabar el disco por separado porque mientras unos estaban grabando, los otros tenían que estar trabajando. Me hace gracia de que terminaban el turno de trabajo, se iban al estudio de grabación y ahí grababan las voces mientras los chicos iban por la mañana a grabar los instrumentos, y así se fue como un puzzle gestando un disco que dejó canciones míticas en el rock español como este Judas.
programa y me gustaría, Carlos, que contases qué supuso este disco para el grupo, porque el éxito fue mayúsculo, premio Ondas, Cadena SER incluido, doblete en el pabellón del Real Madrid, antes de que se llenasen los Wizzings, se llenaba lo que era el pabellón de deportes del Real Madrid, vendiendo las entradas en horas, incluso hubo gira ya con este disco por Sudamérica. Bueno, fue el despegue de Dover, ¿no? Despegue en España, que se convirtió en un grupo conocido por todo el mundo y también a nivel internacional. Acabaron tocando por media Europa, en América Latina. De hecho, no estoy seguro de si fue en esta gira o en alguna de las que vinieron después, pero Amparo me contó una anécdota bastante interesante. Yo recuerdo que fuimos teloneros de Oasis en México, DF. Y recuerdo a los dos hermanos vinieron al escenario y además estaban juntos, se sentaron juntos en un flycase en un lado del escenario a ver el concierto, y cuando terminó Liam Gallagher le dijo a Cristina, fue a decirle a Cristina que le había encantado y que era una cantante alucinante. Tremendo esto, Carlos, me veo a los hermanos Gallagher sentados ahí en el backstage viendo a Dover y flipando en directo. Es verdad que por mucha mala fama que puedan tener los hermanos Gallagher, no es una banda que haya sido complicada para otros músicos. Siempre a The Verve los han alabado mucho, de hecho le dedican canciones a Richard Ashcroft y se sintieron muy apesadumbrados cuando la banda se retira la primera vez antes de grabar el Urban Hymns. O sea, es un grupo que siempre ha tenido generalmente buena relación y han sido de regalar fácilmente halagos a otras bandas, pero muy buena esta anécdota que no conocía de Oasis. Sí, es que yo creo que Dover, mucha gente cree que es un producto, pues eso, nacional, ¿no? Y que nos gustaba a nosotros porque pues tampoco teníamos tanta cultura musical, pero no, realmente cuando tuvieron la oportunidad de tocar delante de gente que tenía un gran conocimiento, una gran cultura musical, pues también les dejaban impresionados. Me llama también la atención, Carlos, que pronto montan ellos su propio sello para editar a bandas desconocidas que a ellas les gustaban, y eso me parece un gesto muy, muy bonito. Sí, se llamó Lolly Jackson Records, ¿no? Sacando el nombre de una de las canciones del disco, de Devil Came to Me, y apoyaron a varios grupos, pero la verdad es que les fue mejor como banda que como discográfica y acabaron cerrando pocos años después. El grupo Dover, de hecho, pues también acabó buscándose otra discográfica, que fue en este caso una multinacional. Ficharon por EMI. ¿Y qué pasó después del éxito de Devil Came to Me? ¿Cómo fue su siguiente paso? Bueno, pues el siguiente disco ya fue Late at Night, 2 años después, un disco que ya grabaron en Estados Unidos, en Seattle, que siguió un poco la misma línea, tanto a nivel de sonido como de popularidad, que tenía temazos como por ejemplo Cherry Lee, aunque ya no vendió tanto como el Devil Came to Me, eso es verdad. ¿Y del resto de la carrera de la banda, qué recomendarías, Carlos? Yo creo que el resto de la carrera daría para otro programa, porque después de un par de discos más o menos continuistas, quizá con un punto más pop, ¿no? Se fueron acercando a un oyente medio, ya no tan asiduo solamente a las guitarras más rockeras. Bueno, pues acabaron dando un giro bastante radical, abrazando el pop electrónico, un poco al estilo Madonna, se les comparó mucho, ¿no? Sacaron un temazo que se llama Let Me Out, que es un temazo, y que fue número 1 de los 40, y que sí, era pop electrónico, no tenía mucho que ver con lo que habían hecho. Es verdad que seguían manteniendo las guitarras, pero sonaban muy diferentes, y eso les granjeó muchas críticas, tanto en la prensa como entre sus fans más ortodoxos. Yo tengo colegas que me siguen hablando mal de Dover por haber cambiado de estilo de esa manera. Dejó un mal sabor de boca en mucha de la gente que había seguido, sobre todo a la banda desde sus inicios. Pero pues sí, pero yo creo que hay que tomar riesgos también. Te puedes acertar o puedes equivocar, pero yo creo que en la música seguir haciendo ese mismo tipo de disco que te ha dado el éxito una y otra vez, al final hubiera provocado una situación incluso peor, ¿no? De rechazo, de cansancio, ¿no? Que es peor. Prefiero ser rechazado a veces que se cansen de mí, ¿no? No lo sé, pero en todo caso yo creo que deberíamos superarlo un poco entre todos, o sea, el público y la propia banda, porque nos estamos perdiendo a una de las bandas más importantes del rock en español, que ahora mismo está pues en su casa, sin hacer nada, sin ir de gira, sin sacar nuevos discos, y yo creo que no vale la pena. Me encantaría que volviera. Bueno, el final de la banda la marca la separación entre las hermanas, separación amistosa, simplemente el cansancio de ser cantante de rock y la exigencia que ello conlleva, ¿no? De hecho, nos han vuelto a subir a Amparo, sí, pero nos han vuelto a subir al escenario. Sí, pero yo creo que el cariño que dejaron de sentir por parte del público y en general de la sociedad también influyó, y creo que con el tiempo eso se puede ir solventando.
Pues Carlos Cano, un placer charlar de música contigo. Gracias por traer Dover al Sofá Sonoro. Un placer, Alfonso. Nosotros nos vamos ya. Mi jefa me insiste que recuerde que podéis suscribiros al programa, compartirlo en las redes sociales y hacer todas esas cosas que tenéis que hacer para que esto siga funcionando. Nosotros volvemos la semana que viene con otros discos y más historias. Adiós. Suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.